Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Un gran gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones, este análisis que hoy va a tocar directamente un tema que es muy doloroso, diría yo, para los venezolanos. Y es el tema del Tren de Aragua. Cuando a un venezolano de ese 25% de la población que está fuera del país, uno de cada cuatro de los venezolanos estamos fuera del país, le hablan del Tren de Aragua, cae pues en la comparación tan desagradable que se hace y además en ver cómo lamentablemente uno queda mezclado con esa banda, esa escoria, esa suciedad, ese pantano. Pero no todo tiene por qué ser tan malo. Además, entre paréntesis, es importante siempre estar bien documentado e informado sobre qué es realmente el Tren de Aragua. Por eso, entre otras cosas, yo recomiendo muchísimo que ustedes lean este libro de Rona Rizquez, El Tren de Aragua, escrito ya hace un tiempo, pero no mucho, bajo el subtítulo de La banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Resulta que ya el subtítulo se va quedando corto porque la banda ha crecido todavía mucho más. Hay que decirles, eso sí, importante, que no pudo haber jamás una forma que una organización criminal creciera tanto, de no haber tenido el apoyo, de no haber crecido bajo el paraguas del régimen de Chávez y de Maduro. Ellos son, en esencia, los creadores de este gran monstruo. Por eso se han regado por el mundo entero. Ahora bien, yo siento que dentro de todo lo malo, pudiera ser justamente el Tren de Aragua una de las razones más contundentes para que en Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump asuma la presidencia a partir del 20 de enero, se tome el tema Venezuela desde una dimensión distinta y se tomen unas acciones mucho más incluso contundentes de las que ya se han anunciado, que no son pocas. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que no va a ser lo mismo, en definitiva, abordar el tema Venezuela como la recuperación de una democracia en América Latina, a tener que abordar el tema de Venezuela como la resolución de un problema de seguridad nacional dentro de Estados Unidos. Son dos puntos totalmente distintos, son dos dimensiones diferentes. ¿Por qué lo digo? Permítanme, por favor, ir viendo lo que ha ocurrido recientemente, concretamente en Estados Unidos con el tema del Tren de Aragua. Tal vez ya ustedes vieron imágenes como estas, es en unas casas en California, esta imagen particularmente, de ladrones que entran a robar casas lujosas y se llevan esencial y básicamente objetos pequeños, fáciles de transportar, joyas, dinero en efectivo, artículos o objetos de valor, pero por ejemplo, no roban carros de alta gama, y no se llevan cosas grandes ni complicadas, sino fáciles de transportar. Es interesante que veamos esto en detalle porque, bueno, precisamente esa forma parte de una estrategia que han venido aplicando. Se hizo particularmente notorio el robo a las casas de estas dos estrellas del fútbol americano, de la NFL, Travis Kelce y Patrick Mahomes, que juegan juntos en el equipo que es actualmente campeón en la Liga de Estados Unidos. Y obviamente los deportistas en todas partes del mundo, y no es una excepción en Estados Unidos, tienen mucho dinero, tienen unas mansiones realmente importantes. Esta es, por ejemplo, la de Kelce, quien además, como ustedes sabrán, es novio de, de la célebre Taylor Swift. Todo esto le pone como un aditivo, llama la atención y salta a la luz pública el accionar de una agrupación delincuencial que trabaja muy finamente. Fíjense, esta es otra casa enorme, grande, porque no han sido nada más Kelsey y Mahomes, sino que han sonado los casos de jugadores de la NBA como Bobby Parrish y también Mike Conley de los Timberwolves. Esta es la casa de otro de estos jugadores y me detengo acá y quiero destacarlo porque al investigar lo que ha venido ocurriendo en los robos de estas casas de celebridades y profundizando más, las autoridades se han dado cuenta de que la cosa es más grave de lo que pudieran en principio haber pensado. Por ejemplo, vemos este reporte, permítanme hacerles una traducción, que es de varios cuerpos de seguridad trabajando juntos de varias ciudades o condados, en donde
son aproximadamente 12, por cierto, policías metropolitanas, vamos a llamarlo así, o de metrópolis, en donde han investigado alrededor de 60 robos, por lo menos 60, en realidad más de 60 robos con el mismo modus operandi. Y además, en este año, solamente en Minnesota, y tienen en esencia la misma manera de operar. Llegan a esas viviendas con unos vehículos alquilados, con unas placas que son prácticamente imposibles de rastrear. Además, utilizan ciertas tecnologías de punta, como puede ser el bloqueo de la red Wi-Fi de la casa y de los celulares para que si alguien está cerca en la zona no pueda llamar al 911 para activar una emergencia. Además tienen y usan rastreadores de GPS, cámaras de vigilancia y, como ya les dije, vehículos alquilados. ¿Qué tiene esto de relevante y por qué podemos decir y hablar de que es un problema de seguridad nacional en Estados Unidos y que además debe haber una consecuencia para los líderes y organizadores del Tren de Aragua? Vamos a ir escuchando la que les tengo por acá, las declaraciones que han hecho algunos especialistas en seguridad. Recuerden además, se lo digo por experiencia, que cuando uno habla con un investigador de un caso, como reportero, cuando hablas con el policía, con el funcionario, con el investigador que lleva determinado caso, no puede decirte todos los elementos que ya incluso conoce. Bueno, precisamente para no alertar a quienes están tratando de investigar o establecer las responsabilidades. Pero especialistas en materia de seguridad que han estado en esos cargos, pero que ahora se ocupan de otras cosas, sí pueden darte una película mucho más general de qué está pasando. Escuchemos, por ejemplo, esta declaración de Mike Barbieri. Is designed by some very sophisticated people in somewhat of a cartel. So if you have a particular individual that's an athlete, a wealthy CEO, you can find out just about anything you need to find out about these people online. Anybody who's had their home worked on recently and then miraculously had it burglarized, you can draw a very interesting conclusion from that, right? So some of the people that were on the job site may know of some of these people in these cartels and may be selling the information. Bueno, This is a habla sophisticated de esta operación que, como que se trate simplemente de unos rateros, ¿no? Sino hay una organización bien planificada. Y ya vamos a llegar de allí al Tren de Aragua. Escuchemos a este otro análisis de with otro broad especialista, me parece jurisdiction throughout importante, the country. So when we have crimes occurring Michael in multiple Tuman. states, not only do we have the jurisdiction, but we have the resources. Es decir, We have él to have an habla, agency such as the FBI lo vuelvo a with colocar, broad jurisdiction throughout the country. So when we have crimes occurring in multiple states, not only do we have the jurisdiction, but we have the resources. We have bueno, to have an pide agency. que la investigación ya pase, además, como de hecho ha pasado, a otros cuerpos de seguridad y no solo la policía local, sino que se estudie este caso visto además como una necesidad de la Agencia Federal del FBI. ¿Por qué? Bueno, porque si solamente en Minnesota van más de 60 robos de casas de millonarios o de gente adinerada, quiere decir que estamos hablando de un problema realmente grande, importante, es un número significativo. Ojo, ya hemos visto anteriormente lo que ha hecho mucha bulla en Estados Unidos en cuanto llegó el Tren de Aragua, con lo que ha ocurrido en las calles de Nueva York, en Chicago, en otras locaciones, en Aurora, que han tomado algunos edificios, en fin. Pero esa pareciera haber sido solo la punta de lanza, que pareciera que la organización ha encontrado algo adicional que es en definitiva lo que puede estarle generando muchísimo ingreso y pareciera que es esta manera de robar casas, que por cierto no tiene un seguimiento tan simple. Vamos a recordar históricamente que en Estados Unidos hace rato ya que saben de la existencia del Tren de Aragua. De hecho, en el propio libro de Ronald Rizques nos habla de que el FBI estuvo involucrado en uno de los secuestros que realizaron a un ciudadano español en Venezuela en el 2017. Por ejemplo, ya van casi pues
10 años de conocimiento en Estados Unidos. Y en este abril del 2024, las agencias federales lanzaron esta recompensa, es decir, que tienen la certeza de que este grupo, con estos 3 papás, como se llaman, a los planes líderes del grupo, está ya en territorio estadounidense. Y por eso la recompensa para sus 3 principales líderes o 3 de los líderes, como el Niño Guerrero, como Johanna José Romero o Giovanni. Ahora, ¿por qué es relevante todo esto? Porque fíjense ustedes, cuando vemos la historia del líder del Tren de Aragua, la primera vez que lo capturaron, estoy haciendo un resumen muy sucinto de la situación, la primera vez que lo capturaron fue en el 2010, cuando comerciaba artículos robados y traficaba drogas en su ciudad natal, Maracay. Pero ojo, ya antes de eso lo estaban buscando por asesinato, con el asesinato de un policía, uno de los primeros crímenes documentados contra el Niño Guerrero. Pero atención a esto, porque es en junio del 2013 cuando lo vuelven a capturar, porque él escapó de la cárcel en el 2012. Y en Barquisimeto, ya no en su natal Maracay, en Lara, allí llevaba meses cometiendo hurtos a residencias. Llamo la atención de esto porque pareciera que es aquí lo relevante de ir atando los cabos. Uno no asocia histórica y tradicionalmente al Tren de Aragua con robo de casas, pero siempre ha estado en la mira, entre los objetivos de uno de sus principales fundadores y uno de sus líderes naturales. Otra cosa particular que tiene el Tren de Aragua, que lo hace tan difícil de poder identificar, es que no opera los jefes, los papás del Tren de Aragua, forzosamente no tienen que estar en el lugar donde ocurren los crímenes o los delitos que se llevan a cabo. Es decir, no es forzosamente que el Niño Guerrero o cualquiera de los otros papás del Tren de Aragua están en Estados Unidos y están ellos robando esas casas, sino que ya tienen la manera, han encontrado la fórmula, han encontrado esta esquema de negocio particularmente perverso en el que ellos pueden generar la operación estando a distancia. Bueno, y obviamente eso lo aprendieron justo y precisamente en la cárcel de Tocorón. No tenían que estar secuestrando ellos a alguien en la Lagunita, en Caracas o en el Alto Atillo, pero sí podían dirigir a distancia la operación porque todo lo manejan en definitiva, y esto es relevante, muy importante, tal vez sirva para hacer una conclusión aquí y dar una recomendación a los venezolanos que están en Estados Unidos. La quinta esencia del gran éxito, y vuelvo con el libro de Ronald Rísquez del Tren de Aragua, o al menos así lo entendí. La quinta esencia del éxito de esta organización es que ellos lo ven como una familia. Por eso sus líderes no son pranes y los nombres es papá. No es casual. De hecho, Tocorón era la casa grande en donde todos ellos eran una hermandad. Y de esta forma, bajo esta visión muy perversa y tergiversada, es que opera en esencia con el delincuente que está lejos de su alcance, pero siempre dentro de su influencia. Parece una paradoja, pero no es así. Además, todo indica, según reportes que se vienen adelantando hace por lo menos 8 meses, que esta banda ya no es exclusivamente de venezolanos. Tal vez incluso entre sus liderazgos ya haya de otras nacionalidades, como por ejemplo de algunos de los carteles de México, los peligrosísimos carteles de México. Están de alguna forma sumando fuerzas para profundizar más su accionar justa y precisamente en Estados Unidos. ¿Por qué les digo y les comento el tema de que esto es como una hermandad? Bueno, porque al final del día comenzaba diciendo que lamentablemente una de las cosas que identifica hoy o le pone una etiqueta negativa al venezolano que migra, que trabaja y que se esfuerza, es esa relación que nos hacen con el Tren de Aragua. Y uno no lo quiere ni escuchar, ¿no? Pero al final del día también es bueno tomar ciertas precauciones en el mejor sentido de la palabra y no dejar de ser solidarios, por supuesto, no dejar de ser abiertos como somos, no dejar de ser amigueros como somos los venezolanos, pero sí encender nuestras alarmas un poco más, porque puede ser que de alguna manera estemos nosotros, los que estamos trabajando, esforzándonos a diario, ayudando indirectamente a estos delincuentes
a cometer fechorías, tal vez dándoles alguna información que no teníamos por qué darle, porque, repito, por el hecho de que somos amigueros. Por ejemplo, fíjense, hay un tema que no deja llamarme la atención. Hay dos robos referenciales que les hice mención antes, de dos jugadores de la NFL, de Mahomes y Kelsey, en Kansas City. Viven ellos. Y hace meses el alcalde de Kansas You've City worked with the hizo esta Department of Homeland declaración. Security, and you are lawfully present here in the United States, then you know what? We want to welcome you. We want to make sure there's a way you can find work in our community. I think Kansas City will be a leader in making sure that we have that decompression, that housing, those services that are necessary to help people get populated here in our country. Invitando a los migrantes que, por ejemplo, pudieran estar hacinados, tal vez incluso en Nueva York. Lo hace esta invitación Quinton Lucas, es el nombre del alcalde de Kansas City. Eso fue hace unos meses. Es posible, fíjense, atando cabos, elucubrando, que hayan llegado algunos migrantes que estaban en Nueva York, venezolanos, que no, estamos hablando no de delincuentes, pero conocidos, o tienen conocidos, amigos, referentes. Uno es muy amiguero, les repito. Venezolano de repente es el mejor amigo de una persona que estudió con uno. Cuando tú te pones a ver, ¿por qué son tan amigos? Bueno, porque él estaba en sexto grado cuando yo estaba en cuarto. Es decir, somos como muy referenciales. Tenemos grupos de WhatsApp en donde tampoco conocemos del todo a las personas. Y también, bueno, somos muy espontáneos, muy abiertos, muy extrovertidos. Entonces, una persona que pueda estar trabajando en una casa lujosa en Kansas City, estoy solo especulando, ojo, está arreglándole el techo, sabe que ese es un jugador de fútbol americano muy famoso, comenta y puede iniciar la investigación o, más que la investigación, el análisis de parte de los delincuentes del Tren de Aragua para tomar acciones en esa casa y efectuar ese robo. Así que solamente les dejo eso allí como una alerta. No quiero ser con esto pues alarmista, sino bueno, puede ser hasta un consejo. Hay que, estando en Estados Unidos, los venezolanos, como no, pues seguir siendo muy solidarios, muy abiertos, muy francos en nuestras relaciones, pero tratar de hacer una pequeña investigación sobre quién es esa persona a la que le estamos abriendo, por ejemplo, nuestra casa, con quienes estamos iniciando una conversación. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos, esta banda cada vez se vuelve más grande. Para cerrar, creo que hasta me he extendido. These migrant gangs that Kamala has imported into our country is the savage Venezuelan prison gang. Nice group of people. They got together in prison, the worst prison in the world, they say. It's called Tren de Aragua. Ahí está en la mira, ahí está entonces en el verbo, está en del conocimiento, tanto del ciudadano estadounidense como de sus autoridades, la existencia de esta agrupación delincuencial que se ha regado por todo el continente. Por eso, como les decía al principio, sé que es muy desagradable, sé que es lamentable, sé que uno dice, caramba, con tanta tragedia que uno ha tenido que vivir, con el hecho de haberse tenido que ir del país amado, también entonces cargar con esta cruz de que nos pongan esta etiqueta de estar de alguna forma relacionados porque tenemos la misma nacionalidad que los creadores de esta banda dantesca llamada el Tren de Aragua. Sin embargo, de ese pantano, de esa oscuridad, tal vez salga también la luz, como suele ocurrir muchas veces en las tragedias griegas o en la historia de la literatura, ¿no? Y tal vez justamente por ese fango, por esa suciedad del Tren de Aragua, logremos entonces unas acciones concretas, efectivas y notorias para la liberación de nuestro país. Porque no hay que ser un investigador brillante y súper estudiado para darse cuenta que hay una vinculación evidente en el nacimiento, crecimiento y florecimiento de una banda como el Tren de Aragua y el actual régimen que vive en Venezuela. Por eso les decía al principio, no es lo mismo el acercamiento que pueda tener el nuevo gobierno de los Estados Unidos, las acciones que vaya a tomar Donald Trump y todo su equipo con el caso Venezuela, si solamente se ve como violación de derechos humanos, como rescate a la democracia, que son graves y son necesarios, pero qué tal y si también se le suma ahora el tema de que es el nido, es que es el epicentro de una agrupación que está poniendo en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Allí les dejo esa reflexión. Por supuesto, muy agradecido de que ustedes hayan estado estos minutos con nosotros y recordándote siempre que es importante que le des like a cada uno de nuestros videos, que te suscribas a nuestro canal, que escribas algún comentario, estamos muy pendientes de leerlos, que compartas esta información con otros usuarios para nosotros seguir creciendo y poderte seguir entregando material valioso para ti en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.